Pero ayer cuando los hermanos eh, eh, hablábamos me pidieron que compartiera la palabra, oraba el Señor, hermanos, y hay como una, digámoslo así, hay como en espíritu, había como una alerta en mi espíritu, ¿sí? No de ahora, sino ya de hace algún tiempo. Y principalmente quería que oráramos, porque cuando hay alertas, y esas alertas vienen de parte del Señor, pues ¿qué podemos hacer? Amén, exactamente, ¿cierto? Ahí tenemos que orar. Pero antes que orásemos juntos como iglesia, pues quisiera leer algunos pasajes de las Escrituras, ¿cierto? Para ver alguna base. Hay un versículo, unos versos, vamos a leer algunas porciones de la palabra del Señor. Mateo, capítulo 16, quería empezar por ahí. Capítulo 16, versículo 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca, y aquí está lo que quería como que empezáramos a resaltar, edificaré mi iglesia, y la segunda parte, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es un versículo donde el Señor, hermanos, nos revela dos cosas bien importantes. Una, la obra que Él va a hacer, que Él quiere hacer, su iglesia. La iglesia que es propiedad de Él. Él dice, mi iglesia. Esa iglesia que es una única, un solo testimonio como iglesia damos, ¿cierto? Porque solamente hay una iglesia. Esa iglesia se expresa en cada lugar, en cada ciudad. Esa es una parte que el Señor nos revela. Y la otra parte que Él nos revela ahí dice, o sea, las dos cosas. Y las puertas del Hades. Qué cosa que en medio de esa obra tan preciosa que el Señor quiere hacer, al mismo tiempo tenga que referirse a algo tan desagradable como el mismo Hades. Dice, no prevalecerán contra ella. Eso nos pone en esa doble cara, digámoslo así, de la misma moneda, ¿cierto? Por un lado el Señor edificando, y por otro lado, al mismo tiempo también el Hades queriendo prevalecer. Entonces, hermanos, cuando el Señor al principio de su obra, que eso es lo que Él quiere desarrollar, lo que hay en su corazón es lo que Él quiere desarrollar, me llama mucho la atención cómo desde el principio, cuando el Señor hizo los ángeles y todos los distintos tipos de ángeles, todos los distintos tipos de la creación celestial que nos lo describe la palabra, el Señor hizo unos querubines, ¿sí? Allá en la parte celestial. Ustedes saben que primero el Señor hizo todo lo que tiene que ver con lo celestial, antes de hacer lo que tiene que ver con la tierra y con el hombre. El primero hizo la creación celestial, los ejércitos de los cielos. Incluso habla así, del ejército de los cielos. Y cuando Él hizo esa creación celestial, hizo querubines. Y los querubines, hermanos, ustedes saben que tienen una función bien definida de parte del Señor para ellos. Y la función de los querubines era guardar, era cuidar, ¿cierto? Ahora, mi pregunta era, bueno, ¿y por qué el Señor, antes incluso de hacer al hombre, pero antes incluso de que hubiese el pecado, no me refiero al pecado en la humanidad, sino el pecado mismo donde nació, que ustedes saben que justamente el problema del pecado fue en los mismos cielos. Pero antes que hubiera pecado, ya el Señor hizo querubines. Y los querubines tienen una función de cuidar, de guardar. La pregunta era, bueno, ¿y como de qué había que guardar? ¿De qué había que cuidar las cosas? Si todavía ni siquiera había pecado. El querubín incluso que se reveló ni siquiera era el ser celestial, angelical más importante. Ni siquiera fue el primero. Había otros antes que él. Y aún así el Señor
cuando crea, y hay unos capítulos que nos detallan muy bien esto, Él crea ese querubín, dice querubín protector, ¿sí? Qué raro es en ese momento, qué raro sería para nosotros que el Señor hubiera hecho a alguien que protegiera y que guardara. Como decía, podríamos decir, pero ¿de qué el Señor, cierto, quiere que se guarden? ¿De quién? Así, ni se miraba alrededor y todos, ¿cierto? No había todavía pecado, no había nadie que hubiese hecho algo contra Dios. Por una parte eso. Por otra parte, fíjate otra cosa, como el Señor, no es que Él no pueda cuidarse solo, Él es Dios, ¿cierto? ¿Quién va a temer al Señor? Más bien todos debemos escondernos detrás de Él, pero mire cómo es el corazón del Señor, que Él pudiendo guardar todas las cosas, Él delegó, ¿cierto? Él encomendó también parte, no vamos a decir que todo, porque hay alguna parte que solamente Él la puede guardar, pero parte Él encomendó que fuera guardada por estos seres celestiales. Entonces, hermanos, cuando uno ve algunos versos, uno se da cuenta que era lo que el Señor principalmente quería que guardara los querubines, y con esa función, pues digámoslo así, como enseñar a todo el resto de la creación y aún a nosotros mismos, después, que íbamos a venir después, el Señor quería que estuviéramos siempre en guardia, ¿cierto? La intención de Dios es que su creación esté en guardia. ¿En guardia de qué principalmente? ¿De dónde surgió el primer problema ya en lo celestial? ¿Cierto? No de un enemigo externo, porque como decíamos, no hizo el Señor a nadie malo. Pero ¿sabe dónde había que guardar las cosas? En el propio corazón. Que ese querubín protector tenía que guardar primeramente su corazón mismo, ¿cierto? Porque no había enemigo afuera. Tampoco vamos a decir que había un enemigo adentro, pero adentro sí había un riesgo. Y el riesgo era su propio corazón. De hecho, cuando uno lee los versos, uno se da cuenta que el problema apareció en el corazón del mismo querubín. El mismo que tenía que guardar, no se guardó. No guardó el mismo su corazón, ¿cierto? Así que, hermanos, también uno ve que en ese guardar el Señor delega algo muy importante en nosotros, como sus criaturas. Así como en lo celestial, también en lo humano. La gracia se nos fue dada, y dentro de la gracia está la responsabilidad de permanecer en la gracia. O sea que nosotros tenemos al mismo tiempo gracia de parte de Dios, y en esa gracia tenemos responsabilidad. La gracia no anula la responsabilidad. La gracia, más bien, digámoslo así, nos capacita, nos alumbra más el nivel de responsabilidad que tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se veía la responsabilidad que Dios en su gracia había dado a la creación? En la responsabilidad de guardar las cosas. De guardar, de proteger, de cubrir a la creación celestial, tenía que guardar en su propio corazón. También, hermanos, cuando el Señor ya después, más adelante, hace al hombre, está en el huerto del Edén, y primero le pone todas las cosas delante, eso es la gracia. Pero luego también le dice que había que hacer con el huerto, labrar y guardarlo. Ahí aparece otra vez la responsabilidad delegada de Dios hacia el hombre. Y en el jardín del Edén, tal vez de pronto para Adán también era un poco extraño que el Señor le hablara de guardar el Edén. ¿De qué sería que el Señor le decía a Adán que se guardara? Claro, por supuesto, ya había ahí en ese momento un pecado también externo. Pero pienso que el guardar de Adán comenzaba justamente desde su propio interior, desde su propio corazón. Aunque no hubiera caído el querubín que cayó en el cielo, ¿cierto? Aunque no hubiese originado el pecado allá, aún así el Señor le hubiera encomendado a Adán que guardara en todo caso, que guardara el terreno que el Señor le había dado. ¿Por qué? Nuevamente porque el problema, como decía el Señor Jesús, no es, ¿cierto?, lo que viene de afuera para adentro, sino lo que sale del hombre, ¿cierto? Lo que entra, decía el Señor, estaba ese ejemplo, ¿no? Vuelve y entra por la boca, pero vuelve y sale. Pero lo que sale del corazón, ahí donde está la fuente de todos nuestro propio corazón, es lo primero que tenemos nosotros que estar guardando y velando, ¿cierto? No en una introspección, sino
ver en dónde está nuestro corazón. Que nuestro corazón siempre pueda estar a los pies del Señor, guardado y escondido en Él y en Él en Dios, ¿sí? Porque ahí hay una lucha. Guardar quiere decir que hay alguien que puede venir a usurpar, que puede venir a robar, a eliminar, a destruir, ¿cierto? Alguien que quiere venir a batallar, a luchar. Me da mucha alegría ese canto que el Señor le daba a los hermanos, que decía como en pie de lucha, ¿no? Decía, Jesucristo venció. ¿Y cómo venció? Muriendo. Qué cosa que parece como raro. ¿Quién va a poder decir que venció muriendo? ¿Cierto? Porque justamente, hermanos, eso fue lo que le faltó primero al diablo, ¿cierto? No, digámoslo así, tener esa expresión de morir a qué mismo, a su propio corazón, a su propia pretensión. En el corazón se puede levantar pretensión, se puede levantar altivez, orgullo, vanagloria. Y eso nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, nuestro propio corazón, ¿cierto? Y esa victoria es escondiendo nuestro corazón en la muerte y en la obra del Señor Jesús. Esa es la manera como la iglesia vence. La iglesia no vence de ninguna otra forma, sino estableciéndose en la victoria que ya está dada. Y esa victoria que ya está dada no es ninguna otra, sino el Señor Jesús en la cruz, muriendo. Y por supuesto, resucitando, porque esa es la evidencia de la victoria. Pero hay que morir, ¿cierto? Si no morimos, no vamos, y si no experimentamos, si no tenemos esa disposición en nuestro corazón de estar en la muerte del Señor, escondidos en su obra, ¿sí? Realmente no vamos a estar en victoria. Al principio, si salimos de esa obra, queremos armarnos de muchas cosas nuestras, defendernos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades y actitudes. Al principio podríamos pensar que estamos ganando, así como le pasó al diablo, ¿cierto? Parecía que como que él iba a ganar, ¿cierto? Como que iba ganando cuando escupían al Señor en el rostro, cuando le ponían la corona de espinas, ¿cierto? Y esa laraca que hacía el diablo y ese festejo parecía como si eso fuera un sonido de victoria, pero no. La victoria única es ir paso a paso, como cantábamos, ir siguiendo las pisadas del Señor en la cruz, hacia la cruz en su muerte, su resurrección, en la cual ya estamos. Es que no, a la cruz no tenemos que caminar, a la cruz tenemos es que permanecer, porque ya fuimos crucificados en Cristo Jesús, y ese debe ser nuestro corazón. Cuando nuestro corazón pertenece ahí, nos damos cuenta que no es por nosotros, que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestra inteligencia, ni mucho menos, sino por la obra que el Señor hizo a favor nuestro. Y en esa obra, claro que tenemos una inmensísima riqueza, pero nuestro corazón, hermanos, debe ser cuidado y guardado primeramente nuestro corazón, ¿cierto? Nuestro corazón. Entonces, primeramente eso, hermanos. Primeramente creo que el Señor, esa guardia, esa alerta, el Señor mismo primero nos conceda exponer nuestro corazón a Él y que nuestro corazón nunca salga de la posición que le corresponde. La posición que le corresponde es a nosotros, en nuestro corazón, con Cristo escondidos en su obra y no más, ¿cierto? Esa es. Pero fíjese que ahora aquí el Señor Jesús nuevamente hablaba de que Él iba a edificar su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían. Otra vez el Señor nos habla aquí, ahora en un sentido más amplio, en sentido de iglesia, ¿cierto? Claro que lógicamente la iglesia pues es la composición de cada uno de nuestros corazones juntos, tratándose en el camino del Señor, y esa es la iglesia. Por eso, claro, la guardia empieza en nuestro mismo corazón primeramente, y esa guardia, nuevamente digo, no es la introspección en nuestro propio intelecto. Pablo dice que ni él mismo se juzga, ¿cierto? Que ni él mismo se juzga, que lo juzga es el Señor. Por eso nosotros tenemos que exponernos no de nuestro juicio, de nuestro propio corazón, ¿cierto? Ese juicio tampoco es tan acertado. El juicio debe ser con la ayuda del Señor en su luz, como decía el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí caminos de perversidad o de rebelión, y guíame por el camino eterno.
Pero entonces decíamos que cuando estamos examinando nuestros corazones, también somos parte de la iglesia, y la iglesia, como dice el Señor aquí, también debe estar en una actitud de vigilancia y de alerta. Las puertas del Hades, dice el Señor, que sería una fuerza que vendría contra su obra. Me llama mucho la atención, alguna vez ya lo habíamos comentado, cómo uno pensaría que contra la iglesia el enemigo hubiera podido presentar un arma tal vez más feroz, ¿cierto? Como más atemorizante. Pero fíjense que lo que presenta el enemigo, o lo que presenta la oposición, son puertas del Hades, ¿cierto? Una puerta a veces no parece un arma como tan peligrosa, ¿cierto? Bueno, si él hubiera dicho, no las puertas, sino y las garras del Hades no prevalecerán contra la iglesia, bueno, para uno sería como más evidente. Bueno, claro, las garras son bastante atemorizantes, ¿cierto? O las metralletas del Hades no prevalecerán. Bueno, uno dice, sí, claro, qué complicado es. Pero las puertas, hermanos, ¿no? Una puerta como una alerta que el Señor pone en su obra, ¿sí? Eso quiere decir que tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude a ver qué es esto, qué es este asunto que el Señor dice. Una puerta puede estar abierta o puede estar cerrada. El Señor, por ejemplo, algunas iglesias, como la de Filadelfia, le dice que Él a veces abre una puerta y que nadie puede cerrar, o a veces Él cierra una puerta y que nadie puede abrir, ¿cierto? Entonces podríamos decir que esas puertas tienen que estar en su posición adecuada, ¿cierto? Que si la puerta está abierta, sea la puerta que ¿quién abrió? El Señor, ¿cierto? Y que si la puerta está cerrada, sea que el Señor la haya cerrado. A veces, justamente esa puerta nos habla de que a veces hay que abrir y a veces hay que cerrar. Si no fuera así, pues, si fuese a estar siempre abierta, ¿habría necesidad de puerta? No, mejor dejamos un hueco, ¿cierto? Pero si siempre fuera a estar cerrada, no hubiéramos hecho puerta, hubiéramos puesto un muro simplemente, ¿cierto? Esas puertas, hermanos, nos hablan justamente de ese guardar, ¿cierto? Hay a veces las puertas tienen seguro, a veces las puertas tienen candados, a veces las puertas, ¿cierto? Porque tienen llaves, dice que el Señor es el que tiene llaves. Así que lo que quiere hacer el enemigo es a través de esas puertas, de esas aperturas o de esos cierres. Me llama la atención que en la Nueva Jerusalén está la ciudad, ¿sí? Pues la ciudad tiene un muro, y ese muro tiene puertas. Tiene 3 para cada lado, 3 hacia el norte, 3 hacia el sur, 3 al oriente y 3 al occidente, ¿cierto? Y ese muro, hermanos, nos habla justamente del cuidado, ¿cierto? Del guardar las cosas. Hay muro con puertas porque hay cosas que deben tener cierto límite. El muro nos habla del límite, ¿cierto? El muro nos habla de la santidad. El muro nos habla de la separación, del cuidado, ¿cierto? Lo que está del muro hacia adentro es una cosa, lo que está del muro hacia afuera es otra cosa. A veces las cosas hay que ponerlas del muro hacia adentro, a veces las cosas hay que guardarlas más, cerrarlas, cercarlas un poco más, ¿sí? Y quisiera, hermanos, que viéramos algunos pasajes que nos hablan un poco de esto. Del Antiguo Testamento, quisiera que leyéramos leer un poco, primero leamos Esdras, un pasaje en Esdras. Ustedes saben cómo, hermanos, Esdras, en el libro de Esdras, nos habla acerca de la reedificación de la casa de Dios, de la obra de Dios, ¿cierto? Leamos el capítulo 3, versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, esto es significativo, ¿sí? 3:1. Ya establecidos en las ciudades, que es el terreno que el Señor quiere darle a su iglesia, el terreno de la ciudad. Se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Qué precioso. Ser un solo hombre en Jerusalén.
Todo esto tiene significancia. Vamos a ir dejando algunas cosas y después las vamos a retomar. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, como una figura del Señor, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Por ahí empezó la edificación, la reedificación del templo. Más adelante, en el versículo 8, ahí los que tienen Reina Valera, aparece ahí un subtítulo, la colocación de los cimientos del templo. Ahí empiezan los fundamentos de la casa de Dios, ¿no? Mira lo que pasaba acá, ¿no? Dice, por ejemplo, mira el capítulo 3, versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, ¿sí? La casa primera, porque acordémonos que primero había estado la casa que Salomón había edificado con los planos que el Señor le había dado a David, ¿cierto? Así como nosotros vemos hoy los planos que están en el Nuevo Testamento, para nosotros esa es como la casa primera, ya la casa espiritual que quedó establecida en el Nuevo Testamento. Los que habían visto la casa primera, hay que ver la casa primera, poner nuestros ojos ahí. Viendo echar los cimientos de esta casa, como habla el Nuevo Testamento, también de los fundamentos, que ese fundamento es Cristo, pero Hebreos nos dice que ese fundamento tiene varios más aspectos, por lo menos otros 6, lloraban en alta voz. Qué tremendo. O sea, que había un amor por esto, ¿cierto? Había algo que realmente era profundo en el corazón de estos que veían y apreciaban lo que estaba pasando. Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, de bendición, está la alabanza. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, o sea que hay como una doble sensación ahí, ¿cierto? Lloro y alegría, alegría y lloro. ¿Sí? Porque clamaba el pueblo con júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Oyendo los enemigos que los enemigos de Judá y de Benjamín, que eran el pueblo del Señor, que eran al mismo tiempo ciudades, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Imagínense eso. Ubiquémonos, hermanos, un momento en esa escena, en esa oportunidad. O sea, que las cosas estaban bastante difíciles. Cuando uno lee los primeros capítulos, uno se da cuenta que había mucho escombro, había muchas cosas por hacer, ¿cierto? Se necesitaba bastante ayuda, ¿cierto? Y viene ahora esta situación. Entonces vienen, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Sino que nosotros solos la edificaremos a Yahvé, Dios de Israel, como nos mandó el rey de Ciro, rey de Persia, quien realmente estaba detrás de este mandato, era Dios. En otros versos dice que Dios fue el que mandó por el rey de Ciro y el rey de Persia. Qué tremendo esto, ¿no? Uno pudiera pensar, bueno, sí, pues si estamos con intención de edificar, y además las personas diciendo que es al mismo Dios, que está ofreciendo el mismo sacrificio y todo, ¿cierto? Pero qué tremendo, hermanos. Fíjese aquí. Aquí se les cerró la puerta a estos que querían edificar. Parece que hay que discernir las cosas un poco más adentro de lo que solamente a veces las personas dicen, ¿cierto? Como digo, primeramente nosotros tenemos que ver que lo que decimos de dónde viene.
¿De dónde proviene? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Con qué intención decimos lo que estamos diciendo? Porque si nosotros no juzgamos nuestro propio corazón, ¿estaremos capacitados para juzgar algo más allá? ¿Cierto? No. Pero tenemos a veces necesidad de examinar las cosas. Ese examen debe ser con la ayuda del Espíritu del Señor. Fíjese que aquí parecía algo como interesante, algo positivo de parte de Dios, ¿cierto? Algo como que ven, vamos a edificar juntos, estamos juntos, vamos a edificar lo mismo. Entonces dice así, versículo 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Mira lo que había realmente detrás del corazón de estas frases que parecían piadosas, ¿no? Sobornaron, qué palabra tan tremenda, soborno. Soborno es hacer arreglos que en principio parecen transparentes. El soborno tiene en sí eso, ¿cierto? ¿Cierto? Que tiene que mostrar hacia un lado, hacia una cara de la moneda, una apariencia de legalidad, una apariencia de limpieza y de transparencia. Pero el soborno está escondido, está por detrás. El soborno es algo que está dentro, ¿cierto? Más adentro. Sobornaron además contra ellos a los consejeros. ¿Para qué? ¿Qué era lo que realmente había en el corazón de ellos? Frustrar sus propósitos. O sea que lo que había de arriba no era genuino. Fue como un engaño, porque ¿sabe cómo hace Satanás? Satanás no va a decirle a Eva, ni le va a decir a Adán, yo soy el diablo, soy el enemigo de Dios. No, va a decir, no, tal vez el Señor no dijo así, sino que el Señor de pronto es lo que quisiera, me parece a mí, ¿cierto? Si ustedes comiendo de este fruto van a ser como Él, ¿sí? Y como el mismo Señor les dijo que Él quería hacerlos a su imagen, ¿cierto? ¿No será que es por aquí? No sé qué más, ¿no? Estoy parafraseando. Además, de pronto alguien hubiera dicho, además el Señor dijo que podíamos comer de todos los árboles, ¿cierto? Sí, pero había dicho también que de ese no, ¿sí? Entonces, dice, para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, ¿no? Y mira lo que pasó, dice, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, mira cómo opera este operador. Escribieron acusaciones, hermanos, hay que estar atentos a esto, ¿cierto? A lo que a veces se escribe, porque esta batalla parece que es a través de escritos y de cartas, por lo menos así fue en esta oportunidad, escribieron, ¿cierto? Escribieron acusaciones contra, hay que ver si realmente en el espíritu, aunque hayan palabras que aparentan comunión, realmente lo que hay en el corazón es contradicción, ¿cierto? Porque uno con las palabras, uno puede escribir muchos acuerdos, ¿cierto? Pero su corazón, hermano, ¿cierto? Realmente lo que está esperando es que se descuide, ¿sí? Y ahí se manifiesta realmente que lo que había en la letra no era lo mismo que había en el corazón, ¿cierto? Escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén, o sea, contra las ciudades, ¿cierto? Que en el ámbito nuestro corresponde a las iglesias de cada ciudad, ¿no? Y bueno, ahí dice el versículo 11. Y esta es la copia de la carta que enviaron, hermanos. Hay que tener cuidado con todas las cartas. Las únicas cartas que son seguras están aquí impresas más adelante, las cartas del Nuevo Testamento. Sobre estas cartas es que debería basarse toda nuestra comunión, nuestro amor, nuestro cariño y nuestro cuidado, ¿cierto? Que a veces las cartas son más sinónimo de cuidado, de atención, ¿cierto? Pablo dice incluso que aún si él hubiese escrito una carta, pero que no fuera con la intención del Espíritu, que no fuera con la intención realmente
como lo que ya se había escrito, aún dudaran de esas cartas. Qué tremendo que el apóstol Pablo hubiese dicho eso, ¿no? O sea que nosotros tenemos que censar y discernir, guardar, ¿cierto? Tener cuidado, que a veces esas cartas justamente a veces nos piden que abramos las puertas, ¿cierto? Y ahí tenemos que ver con qué, no solamente qué está escrito, sino con qué espíritu, de dónde procede, quién escribe esto, de dónde viene, para dónde va, con qué palabras, con qué intención. Estamos en épocas de cartas. Dice así. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes, tu siervo del otro lado del río. Palabras tan nobles, haciéndose un siervo, ¿no?, del rey. Pero mira lo que escribía. Sea notorio al rey. Sea notorio. A veces quieren las cosas como abrir los ojos de una manera natural, ¿cierto? Abrir las cosas, abrir los ojos a cosas que el Señor dice que las cerremos, ¿sí? Como le pasó al hijo de Noé, ¿se acuerdan? El hijo de Noé, que por ponerse a abrir y a exponer cosas que no había a exponer, creyendo él que hacía mucho, ¿cierto? Resultó que se estaba metiendo en un problema serio con Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Por descubrir algo que el Señor quería dejar más bien en oculto. A veces los pecados no son tanto para exponerlos, ¿cierto? No para colitarlos, solo la manera como se tratan las cosas debe ser también con demasiado cuidado. Dice así. Sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada, perdón, discúlpenme, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que busquen el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados los muros, la región de más allá del río no será tuya, ¿no? Y bueno, ahí saben lo que pasó, que el rey leyó la carta y el rey se dejó convencer y la obra del Señor fue detenida por esta cartita. ¿Sí? Por esa carta y cesó la obra del Señor en esa oportunidad, ¿no? Ahí hay más cosas, ¿no? Pero bueno, más adelante, en el capítulo 5, dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido. O sea, personas, cuando dice ahí Ageo, Zacarías, hijo de Ido, es como si ellos conocieran a estas personas por medio también de sus padres, ¿cierto? De Ido, o sea, estaba como presentando las credenciales de estas personas que profetizaron, hijo de Ido, ¿cierto? Y entonces, aquí dice, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. O sea que eso es lo que tenemos nosotros a que estar atentos, que el Señor esté sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Estar siempre delante del Señor y que el Señor pueda estar sobre nosotros. No nosotros sobre el Señor, que a veces nosotros queremos estar por encima del Señor para manipularlo del Señor, pero realmente quien está encima es un propósito nuestro. Pero por eso decía que ese guardar nuestro corazón justamente, primeramente, es ponernos nosotros debajo del Señor. En eso fue que falló el querubín inicialmente allá en el cielo. Estrellas, ¿cierto? Y eso fue el problema, y ahí empezó todo. Entonces nosotros debemos estar bajo el Señor. Y eso hay que percibirlo en espíritu. Percibir si nosotros estamos bajo el Señor y sirviendo al Señor, o si estamos por encima del Señor utilizando cosas religiosas, a veces incluso cartas y lenguajes
religiosos, pero quienes estamos realmente encima somos nosotros como seres humanos. Y no digo solamente nosotros, y nosotros debemos juzgar, sino también nosotros, ¿sí? Hay que discernir las cosas, hermanos. Ese discernimiento debe ser un discernimiento, nuevamente, como digo, espiritual. Y el discernimiento a veces va a hacer que nosotros tengamos que abrir o cerrar puertas, ¿cierto? Como el Señor nos lo advertía ya en Mateo. Fíjese lo que pasó al Señor Jesús mismo. ¿Qué vino el diablo a decirle al Señor? Primero se presentó él, ¿cierto? Ah, bueno, ese ya es fácil de reconocer. Pero después vino, ¿y qué hizo el diablo? Usó hasta los mismos versos de la Biblia, ¿cierto? Para tentar al Señor mismo. O sea, a veces la Biblia misma, hay que ver si el espíritu con el que está hablando la Biblia es el mismo espíritu con el que estamos nosotros hablando, es el mismo espíritu con el que nosotros estamos oyendo y con el mismo espíritu que vienen otros a hablarnos, ¿cierto? Hay que discernir las cosas. Y después le tentó varias veces e incluso ahí dice que después le dejó por un poco de tiempo, ¿cierto? Y una de esas veces que volvió a aparecerse el diablo después de esas, ¿sabe cómo fue? ¿Se acuerdan ese verso cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás? Hermano, qué abusivo es el diablo, ¿cierto? Qué abusivo el diablo. Quiere decir que el diablo puede usar nuestra carne, cualquiera nuestra carne. Por eso nosotros mismos, lo mismo, ¿cierto? El primer riesgo está en mi propio ser, ¿cierto? Pero fíjense que también el diablo puede usar la carne de otros. Y ahí el Señor fue bien equilibrado, ¿sí? Porque Pedro no era Judas, ¿cierto? Pedro era un hijo de Dios, realmente. Solo que Pedro se estaba dejando usar por el enemigo. Por eso la puerta a veces hay que abrirla, a veces hay que cerrarla. No puede permanecer siempre cerrada porque de golpe Pedro se queda sin restaurar, ¿cierto? Pero a veces no se puede abrir tampoco que porque es Pedro vamos a abrirle a las puertas a la carne de Pedro. No. Cuando es Satanás en la carne de Pedro, nosotros tenemos que estar atentos si es Satanás en la carne. Porque no estamos para recibirnos en la carne, ¿cierto? Somos hijos de Dios, somos legítimos, pero tenemos que cuidar que estemos siempre en el Espíritu y que siempre lo que nosotros podamos estar transmitiendo sea en el Espíritu y lo que los hermanos nos estén transmitiendo, nos lo estén transmitiendo en el Espíritu y que lo que estemos recibiendo lo recibamos también en el Espíritu. Ahí nosotros no podemos, digámoslo así, ser suficientemente imparciales, ¿cierto? No, lo que es del Señor y aceptamos lo que es. Lo que no es del Señor, no es del Señor y no podemos aceptarlo de parte del Señor, ¿cierto? No podemos a veces en ciertas cosas ser demasiado imparciales, porque justamente a veces en demasiada imparcialidad es que aprovecha el diablo y se nos mete. ¿Qué tal el Señor Jesús hubiera dicho, bueno, no, yo no estoy ni con Pedro, ni contra Pedro, ni a favor de Pedro, ni en contra de Pedro, no. Estamos de acuerdo en Pedro en esto y en esto estamos en desacuerdo con Pedro porque no es ni siquiera Pedro mismo, sino es el enemigo usando la carne de Pedro, ¿cierto? Tenemos que estar atentos para discernir y decidir, porque la iglesia es responsable, nosotros como hijos de Dios somos responsables y a veces tenemos que decidir, ¿cierto? Qué tremendo, claro que no vamos a decidir solos, vamos a decidir con la ayuda y con la guía del Espíritu Santo. Si lo hacemos solo, lo hacemos mal. Es altamente probable que lo hagamos mal. Pero si lo hacemos con el Señor a veces nos va a tener que usar para establecer justamente lo que es suyo y lo que no es suyo, ¿cierto? Porque imagínense que van a venir cosas que son del enemigo y cosas que son del Señor, ¿cierto? ¿Y qué tal si en eso nosotros decimos, bueno, no, vamos a ser imparciales? Ni con el diablo ni con el Señor, ¿cierto? ¿Y qué pasaría ahí? Bueno, digamos que incluso el Señor va a aceptar eso por un tiempo, ¿cierto? Porque mire que el Señor en el Edén hizo las cosas así. Él dejó al ser humano, al hombre en el Edén,
Y ahí puso las dos cosas. Bueno, aquí está el árbol de la vida eterna y está el árbol de la muerte, ¿cierto? No te voy a decir que vas a tener que elegir ya, ¿no? Escoge por mí ya. No te voy a embutir el árbol de la vida, ¿cierto? Ni siquiera te voy a dejar que te quedes sin opción de escoger lo otro. Pero llegó el momento donde había que elegir. Si nosotros no elegimos por el Señor, ¿cierto? ¿Por quién estaremos eligiendo, ¿cierto? Entonces el Señor tuvo que decir, no, 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 apártate de mí, Satanás. No sé cómo haría el Señor después para explicarle a Pedro. No, Pedro, realmente no es el problema, ¿cierto? El problema es, lo que pasa es que tú, en tu carne, ¿cierto? Pero bueno, pero mira, el Señor tuvo que hacerlo y tuvo que decirlo. Claro, Él es el Señor, Él es el que tiene la visión completa de todo, ¿no? Entonces, ¿no? Bueno, dice, profetizaron en el capítulo 5 Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, estaba en nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban, ¿no? En aquel tiempo vino a ellos Tatnaí, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosaín, Naí, y sus compañeros, y le dijeron así, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar sus muros? Porque, hermanos, mire, cuando la casa está edificada, cuando la iglesia está edificada, ¿cierto? Esa es la casa, ¿sí? Pero la casa tiene que ser consciente que la casa tiene muro, ¿sí? Por eso estos dos libros nos hablan de la edificación de la casa, principalmente Esdras, y del muro, principalmente Nehemías. Entonces fíjese que el diablo incluso, claro, el diablo prefiere, si no hay iglesia, mejor, ¿cierto? Si hay iglesia, bueno, ya es difícil, aquí ya lo hemos visto, ¿sí? Pero bueno, si no hay muro todavía, si la iglesia todavía no tiene muro, si no tiene suficiente, exactamente como dice el Señor en Cantares, dice, bueno, tenemos una hermana, ¿qué haremos con nuestra hermana? La hermana es pequeña, ¿cierto? Y él dice, si nuestra hermana es muro, edificaremos sobre ella un palacio, ¿cierto? O sea, se puede continuar la obra, ¿cierto? Pero si no, hay que guarnecerla, hay que cuidarla, porque no hay nada más interesante para el diablo que una ciudad sin muro, que una iglesia sin muro, ¿cierto? El muro es seguridad de Dios para nosotros. Y el muro, como decíamos, tiene puertas y nos guarda, ¿sí? Hay que ver. Entonces dice así. Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? ¿Quiénes son esos hombres? ¿Quiénes son esas personas que hacen esto? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Otra carta. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnaí y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así está escrito en ella. Al rey Darío toda paz. Sí. ¿Será que la intención realmente es la paz? Que a veces la paz hay, ¿cierto? Pues nadie va a decir al rey Darío guerra, ¿no? O a los judíos la guerra. No, hermanos, estemos en paz, hermanos, ¿cierto? Vamos a hacer la paz, ¿sí? Y claro, la paz, pero la de Dios. Porque la paz, si no es la de Dios, es un problema. La paz habla, hermanos, de un detalle que había en el Antiguo Testamento que pasaba en el templo. En el Antiguo Testamento, ustedes saben, bueno, cuando se reedificó la casa y todo lo demás, y el muro, resulta que el muro y a la casa a veces le aparecían grietas. A la casa, al templo. Eso está ahí. Seguramente en otra oportunidad podemos buscar rápido los versos. ¿Y saben qué había que hacer con esas grietas? Que a veces hablan de esas fisuras que hay en el cuerpo, en la casa del Señor. Dice Pablo, es necesario que haya entre vosotros
disensiones y pruebas a veces. Y eso mismo estaba en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe cómo? Esas pruebas eran para aprobarnos, no para dejarnos desaprobados, sino para aprobarnos. Y en el Antiguo Testamento, ¿sabe cómo se sellaban esas ranuras, esas fisuras que aparecían en la casa y aún en el muro? Dice que había que repararlas con oro. Aparecía en la pared a una fisura y había que reparar eso con oro. Y ustedes saben de qué nos habla el oro. El oro nos habla de lo divino, de lo de Dios mismo, del material divino de Dios. El Señor dice a la iglesia en la Odisea: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea que esas heridas, a veces esas fracturas, esas divisiones, no se pueden tampoco cerrar de cualquier manera, ¿cierto? Hermano, ¿sabe lo que tocaba reparar eso con oro? Eso nos habla de lo costoso que es reparar a veces esas heridas, esas fisuras, ¿cierto? No se puede reparar con cualquier material. Probablemente era más difícil reparar con oro. No, hasta hoy no me imagino cómo harían esos albañiles de Dios, ¿cierto? Para reparar con oro, hermano. ¿Se imagina cómo haría eso? Bueno, reparar con barro es más fácil, ¿cierto? Pero reparar con oro, con lo de Dios, tiene su dificultad, tiene su proceso. Entonces, esa paz, digamos, a veces esa reconciliación no puede ser de cualquier manera. Tiene que ser Dios. No se puede dejar abierta porque no quiere el Señor que haya esas aperturas, porque si hay esas aberturas, ¿cierto? Si la puerta está cerrada, pero hay una rajadura en el muro, ¿de qué sirve si la puerta está cerrada? ¿Cierto? No, tenemos también que reparar. Pero en esa reparación tenemos que hacerlo no así, de esta manera, paz, ¿cierto? Paz, y ahí le va su carta, ¿cierto? Y su carta tiene un veneno gigantesco. No, eso no es paz, eso es guerra todavía, ¿cierto? Y eso tiene que pasar por el filtro del Espíritu, por el guardarnos en nuestros corazones. ¿Sabe de dónde salía el oro para reparar esas fisuras en el muro y en la casa? Resulta que ese oro era resultado de las luchas que tenía David con los pueblos que querían gobernar, querían usurparlo de Dios. Había guerras, y de esas guerras quedaban botines de oro, de plata. Y ese oro y esa plata, David lo tenía, lo cogía y lo consagraba a Dios y lo metía en el templo. Y había unos lugares específicos donde se guardaban esos tesoros de oro. Y con ese oro, ¿cierto? Había que fundirlo y ahí pañetar las grietas. O sea que para poder reparar a veces tenemos que pasar por ciertas guerras, sufrimientos, batallas. Las batallas del Señor, ¿cierto? Nos tienen que servir como provisión. Las guerras nos tienen que dejar a nosotros enseñanzas divinas, enseñanzas de Dios, enseñanzas del cielo. Porque con esas victorias, que no son nuestras, sino las de Dios, tenemos que ser enseñados para ir teniendo cuidado de todas esas luchas. Dice así, ¿no? Bueno, ahí está la carta, ¿no? Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios, lenguaje tan religioso, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también le preguntamos sus nombres para hacerlo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Más después de que nuestros padres provocaron a ira a Dios de los cielos, ese fue el asunto, él los entregó a manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey de Ciro dio orden para que esta casa de Dios puede ser reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, o sea, el candelero, la mesa de los panes de la proposición, el altar de oro, el altar de sacrificio, todos esos utensilios, ¿cierto? De oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y había llevado al templo de Babilonia, rey de Ciro, los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma esos utensilios, ve y llévalos
al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén desde entonces hasta ahora edifica y aún no está concluida, ¿no? Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por rey de Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Bueno, ahí está. Entonces ellos revisan y dicen, no, sí, realmente había sido. Aquí dice que era el rey, pero realmente era Dios por mano del rey. No sé si por aquí estaba, bueno, si alguien de pronto lo encuentra por ahí se va a dar cuenta que era Dios quien había puesto en el corazón de los reyes, o sea, era algo de Dios, ¿cierto? De hecho, ahí en esa carta ellos contaban cómo esa casa que ellos estaban reedificando y ese muro, ¿cierto? Ya en un tiempo había estado, ¿sí? Y de hecho el viernes casualmente compartía, no sé, allá mi hermano compartía ya, recordándonos que justo la primera vez que la casa y que el muro fue sí, la casa del Señor y la ciudad y todo, la ciudad fue devastada, fue por un descuido que tuvo el rey Ezequías. La Biblia cuenta que cuando el rey Ezequías cayó enfermo, vinieron los enemigos aprovechando que el rey estaba enfermo y también con unas lisonjas todas raras, ¿cierto? Diciéndole, mire, les presentaron unas ofrendas al rey Ezequías y les dijo, mire, somos amigos de ustedes, sabemos que ustedes tienen unos tesoros muy bonitos, que ustedes tienen unas edificaciones muy hermosas, ¿por qué no nos las muestran? Queremos verlas, ¿sí? Y el rey entró y mostró todo lo que había, le abrieron las puertas a estas personas, y esas personas entraron y vieron todo. Ay, veían el candelero. Ay, ¿y esto es de oro puro? Sí, claro, es de puro oro. ¿Y esto fue hecho a martillo? Sí, claro, esto fue hecho a martillo. Ah, qué lindo. Y esta mesa, sí, esa mesa la ponemos para poner los panes de la proposición. Y este altar, ese es donde oran los sacerdotes. Ay, las cámaras de aquí más adentro, sí, aquí es donde se guardan los tesoros de David. Ay, ¿para qué usan esos tesoros? No, para reparar el templo cuando hay que necesidad. Estoy parafraseando, pero digamos que todo eso seguramente y más, porque ahí pues eso lo dice como en 4 versículos, ¿cierto? Y hermanos, así se abrieron las puertas demasiado rápido por el profeta Ezequías, y después de que se fueron los visitantes, llamó el Señor por el profeta, llamó a Ezequías, dijo, ¿de dónde eran estas personas? ¿Y a qué venían, Ezequías? No eran personas que venían de allá de lejos y vinieron. ¿Y qué querían? No, querían conocer las riquezas, los tesoros, como habla Efesios, de las abundantes riquezas del Evangelio de Cristo que han sido entregados a la iglesia en cada localidad, según su texto. Y querían conocer el candelero y querían, ok, le dice el Señor. Le dice, esos eran enemigos suyos. Y ahora van a venir y van a llevarse todo lo que había, porque no tuviste cuidado de no mostrar demasiado las cosas. O sea, se abrieron las puertas, ¿cierto? Ahí el Hades contra. Y después, a causa de eso, vinieron los babilonios, hermano, arrasaron todo. Y por eso es que ahora estos están aquí, estos hermanos acá, tratando de reedificar lo que ya. Entonces, más adelante en Nehemías, sí, pero si lo tienes ahí, lo puedes leer. Dice, en el primer año de Ciro, el rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Amén. O sea que sí. Y hay otros versos también que sé que están más adentro. Pero ese es muy importante. Ahí nos damos cuenta que era Dios, que era el Señor a través de sí. Hermanos, ahora digo rápido, pero como dice Hebreos, correr, pero con paciencia. Nehemías, en el capítulo 2, versículo 11. Ahora aquí ya está Nehemías, sí. Más adelante, 2, pero el versículo 11. Aquí ahora ya está la casa, pero no está el muro. ¿Cierto? Entonces dice así, 2:11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días,
me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba, ¿no? Leamos el 17. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén, que está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. ¡Qué tremendo! O sea, como quien dice, cuando no hay puertas, uno pasa, uno mismo, ¿cierto? Puede ser descuidado, ¿cierto? Uno está en el campo, pues uno camina y todo, ¿cierto? Ah, pero al otro día va uno a caminar, aparece una cerca. Ah, y ahí ya uno dice que ya hay algo que me está indicando que hay que tener cuidado, ¿cierto? Por eso decía que cuando las puertas están así, el terreno está muy amplio, ¿cierto? Y todo el mundo puede entrar, pasar, salir como quiera, entrar como quiera, ¿cierto? Entrar por donde quiera. Si el muro es muy bajito, le echamos la pierna por encima, nos saltamos por el otro lado, ¿cierto? Todo eso está aquí descrito, pero estamos leyendo apenas algunos pasajes, ¿no? Entonces dice así, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Qué tremendo, porque el muro es parte de la ciudad. Y no estemos más en oprobio, el muro nos saca del oprobio. El muro nos guarda del mal, nos guarda del enemigo. El muro, hermanos, es preciosísimo. En la Nueva Jerusalén, en el Apocalipsis, se describe ese muro, hermanos. Qué belleza de muro, ¿cierto? Los materiales del muro son piedras preciosas. Las piedras preciosas tienen que ver con el tratamiento del Señor en nuestra vida. O sea que en la medida que el Señor nos va tratando, vamos pasando por pruebas y por luchas, ¿cierto? Él va haciendo de nosotros piedras preciosas. Y esas piedras preciosas es para ponerle muro a la casa. O sea que nuestras experiencias, cuando son talladas por el Señor, tienen que producir esa santidad, ¿cierto? Porque es lo de Dios. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos. Hermanos, los sacerdotes, y mira por dónde empiezan las cosas. Y edificaron la puerta de las ovejas. Eso me parece tan curioso de parte del Señor, cómo ellos se sienten así como un poco, digámoslo así, expuestos, porque no hay muro en la ciudad, ¿cierto? Y van a empezar a edificar, porque ellos decían, ahí estamos en oprobio, nos sentimos inseguros, en cualquier momento llega otra vez un enemigo, no nos sentimos bien sin el muro de la ciudad, ¿cierto? Y dice, bueno, entonces empecemos a edificar. Y empezaron edificando una puerta, ¿no? Así es el Señor. Porque realmente el Señor no es que quiera excluir a nadie. El Señor quiere que todos entren, pero que entren por donde hay que entrar, ¿cierto? Que entren como se debe entrar, ¿sí? ¿Cómo se debe entrar? Como el Señor le dijo a Pedro, no, Pedro. No es así. Eso que estás haciendo no se hace así, ¿cierto? Antes, al contrario, detrás de eso hay algo perverso del enemigo que quiere hacer con nosotros, ¿cierto? Con nuestra carne. Por eso el Señor primero empieza por la puerta de las ovejas. Si hubiéramos sido de pronto nosotros, hubiéramos empezado rápido por el muro, ¿cierto? No rápido, el muro. Pero no, porque la intención no es que no queden fueras. La intención es que entremos, pero que entremos, ¿cierto? Va a implicar que tenemos que ubicar allá las puertas y todas las cosas, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí, hermanos, empieza la edificación del muro y ahí empieza a ver cómo se repartieron y todas las cosas por las familias, y que me llama tanto la atención que el Señor deje los nombres de los hermanos y de las familias que se les encargaba de edificar cada muro de puerta a puerta, porque era 12 puertas, y decía, bueno, y la familia tal hasta aquí, hay que cuidar esto, aquí pues, los que cuidan por el norte, los que cuidan por el sur, los que cuidan por el oriente, los que cuidan por el occidente, los que cuidan por la costa, los que cuidan por el centro, los que, ¿cierto? El Señor, hay que cuidar la obra de Dios porque la obra es una sola. Hermanos, la obra del Señor es una sola, ¿cierto? Y si estamos en la obra, estamos en comunión, ¿cierto? Amén. Todos. Entonces dice así. Y el capítulo 4 vuelve y dice, ¿no?
Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro. Sanbalat es un problema, ¿no? Se enojó. Ay, qué cosa. Cuando se enojan, el muro a veces produce cierto nivel de enojo. ¿Sabe por qué? Porque es que el muro nos dice, no, hasta aquí. ¿Cierto? Pero ¿cómo? ¿Cómo me van a prohibir pasar? ¿Cómo me van a prohibir? ¿Cierto? Y el enojo manifiesta lo que hay en el corazón. Pero ¿cómo no me van a dejar entrar? ¿Cómo no me van a dejar salir? ¿Cierto? No es que no dejemos, es que está el muro. El muro es de Dios. El muro no lo ponemos ni siquiera nosotros. ¿Cierto? Entonces dice así. Se enojó y se enfureció en gran manera. Terrible, hermanos. Qué feo eso. Hizo, porque eso produce el enojo y la furia, produce esto. Hizo escarnio de los judíos. Escarnecer a las personas es exponerle sus pecados, hablar mal, ¿cierto? Sí. Y todo eso. Y habló delante, o inventárselos, hacer escarnio tiene todo eso. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Sí. A la luz, a los ojos humanos eran débiles. Tal vez de pronto eran pocos, ¿cierto? Pero ¿qué podemos decir? Como el Señor le dijo a Filadelfia, aunque tienes poca fuerza, ¿cierto? Has guardado, a ese es al muro, mi palabra. Esas son las piedras preciosas. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas, y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiere una zorra, lo derribará. Claro, eso es lo que el diablo quiere. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. O sea que eso depende con el ánimo. Y el ánimo pues es nuestra alma en el Señor, ¿cierto? Nuestra responsabilidad en el Señor. De eso nos habla el muro y la obra del muro. Bueno, dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, hay momento de cerrar portillos, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño, porque eso a veces produce la santidad, la separación. No estamos de acuerdo con esto no es santo, esto no es del Señor, el Señor esto no lo hace así, el Señor aquí no procede de esta manera, este no es el lenguaje del Señor, estos no son los sentimientos del Señor, no el enojo, no el menosprecio, no el escarnecimiento, no, esto no es así. Entonces, claro, ahí se levanta la guerra, ¿cierto? ¿Contra qué? Contra Jerusalén, contra el muro, o sea, contra la iglesia en cada localidad, la iglesia en cada terreno, ¿cierto? Porque se comenzaban a cerrar las puertas, a veces hay que cerrar las puertas, ¿cierto? Y en eso nosotros tenemos que tener cuidado, que el Señor nos ayude, que Él sea el que abra y cierre, ¿cierto? No todo puede pasar de largo, ¿cierto? No todo puede hacerse de una manera descuidada, dice así. Entonces, ¿qué hicieron? Versículo 9. Aleluya. Entonces oramos a nuestro Dios. ¡Ay! Qué precioso es orar al Señor. Esa es la manera de guardar los muros, ¿cierto? Orando, discerniendo. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿No? Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores, o sea, los que llevaban las piedras, se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, mira lo que dice la estrategia del maligno. ¿Qué dice? No sepan.
Qué tremendo, ¿no? Qué sutil está la... No sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos. Qué terrible. Así hace el enemigo, hermanos. Por eso a veces, y por eso en la casa del Señor habían porteros cuidando las puertas. ¿Cierto? Porque mira la estrategia del diablo. Ni siquiera atacar de afuera, sino a veces entrar y estar. Y cuando estemos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar, ¿qué? La obra del Señor hay que entenderla, porque la obra del Señor es la que el enemigo quiere detener, ¿no? Bueno. Y ahí explica, ¿no? Cómo estaban los hermanos detrás del muro, unos ahí todos en atención al muro, ¿cierto? Leámoslo rápido. Dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Esa era la temorización de ellos. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, porque la familia es para esto. Nuestras familias es para esto. La familia es para cuidar de la iglesia, ¿cierto? La familia es para la iglesia. La familia está en la iglesia, pero la familia es para la iglesia, ¿cierto? O sea, la función principal de las familias es en torno a la iglesia, ¿cierto? Como familia, claro, pero hacia la iglesia. Con sus espadas, o sea, ¿esto qué es? La palabra del Señor. La familia tiene que estar en la espada. Con sus lanzas, o sea, con la alabanza, ¿cierto? Con la adoración al Señor. Y con sus arcos, o sea, con sus oraciones, ¿cierto? Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, ¿qué? No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿No? Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, o sea, hay que entender las cosas, discernirlas, ¿cierto? Y dar tiempo al Señor. Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea, ¿no? Y bueno, ahí dicen más cosas, más detalles, que todo tiene un lenguaje espiritual, ¿cierto? Hermano, leamos ahora en Hechos, rápido también, Hechos, capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 17. Ahora en el Nuevo Testamento. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el principio, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, dice el apóstol Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y mi ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro, ¿no? Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros
Esta es una mirada de discernimiento, una mirada de guardia, una mirada de cuidado, una mirada de alerta, ¿cierto? ¿Y por qué más? Y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos, o sea, por supervisores. Todos en cierta medida tenemos una responsabilidad de supervisión. En cada uno en algún aspecto el Señor ha puesto a supervisar, empezando por nuestro propio corazón. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque es del Señor. Porque, y aquí está el asunto, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿sí? Lobos, por eso ahí, como pasaba en el Antiguo Testamento, era la conspiración del enemigo, entremos entre ellos y cuando estemos en... Por eso las puertas son muy importantes, el muro y las puertas, ¿cierto? Rapaces que no perdonarán el rebaño, qué tremendo. Y de vosotros mismos, qué impresionante es. Pablo no dice, bueno, no solamente otros, de vosotros mismos. O sea que vuelvo y insisto, ¿en dónde empieza nuestra primera vigilancia? En nosotros mismos. De vosotros mismos. Imagínense Pablo enseñándole esto a los hermanos que estaban ahí diciéndole, y de vosotros mismos, ¿cierto? Y como Señor, guardan, ¿cierto? Guárdanos, porque aquí estamos nosotros mismos. Se levantarán hombres que hablen, pero no solamente que hablen, es la garantía, sino cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos, que los discípulos no son de nadie, los discípulos son del Señor, la iglesia es del Señor. Yo edificaré mi iglesia, ¿cierto? La obra tiene que ser la del Señor, y si es la del Señor va a tener una evidencia. Dice, por tanto, velad, ¿no? Acordándoos que por más de 3 años, o que por 3 años, de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios mismo, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. ¿Qué es lo que tiene poder para sobreedificar? La palabra de su gracia, ¿sí? El Señor mismo, Dios mismo. Y daros herencia con todos los santificados, ¿no? Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a estar atentos, a estar en alerta, confiados en el Señor, la confianza en nuestro Señor. La confianza ni siquiera es nuestra propia oración y prudencia. La confianza es que el Señor mismo nos puede guardar, nos puede cuidar, ¿cierto? De las entradas que tiene la casa, ¿cierto? Que la iglesia tiene entradas, también tiene salidas. Tenemos que tener cuidado de dónde viene lo que entra, ¿sí? De dónde proviene lo que entra. Por ahí Pablo en algún momento dice que algunos salían sin que, de hecho no solamente Pablo, eso fue algo que pasó con todos los apóstoles. ¿Se acuerdan, hermanos, que en Jerusalén se reunieron todos los apóstoles y dijeron que salían algunos de los cuales ellos no habían dado orden? ¿Recuerdan? O sea, me leer ese verso, hermanos, porque es importante. Dice en Hechos, en el capítulo creo que 15, aquí está, capítulo 15, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, porque ese es el mover genuino del Espíritu Santo, la iglesia junto con los ancianos y con los apóstoles, la obra, la iglesia en lo local y la obra en lo más amplio. Y la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos, ¿cierto? Hay primero un proceso de elección y después un proceso de envío. Y eso lo hace así el Espíritu Santo. Nadie se puede enviar por sí mismo, ¿cierto? Y nadie puede elegirse por sí mismo. Es la iglesia, por medio de su Espíritu,
con los ancianos, los apóstoles, etc. Dice, y enviaros a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Mire cómo a veces se necesita cierta ¿cómo decirlo? Cierta recomendación, cierto cuidado, ¿cierto? Para que las personas sepan de dónde vienen, cómo vienen, ¿sí? Porque hay que tener esto, dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, 2 puntos, ¿qué escribían ellos? Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, salieron de nosotros, y dice Juan, salieron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Dice, algunos de nosotros han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. O sea, no había una cobertura espiritual, no había una comunión real de la misma obra. Era otra obra, era algo distinto, que no estaba en comunión de espíritu, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? A los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando, circuncidados, guardar la ley. Nos ha parecido bien, y habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y tal, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo, hermanos, aquí en este caso, habían salido personas que habían salido en su propia intención, ¿cierto? O sea, no salían por las puertas adecuadas, ¿cierto? Iban y después también entraban sin el suficiente cuidado, ¿cierto? Diciendo que estaban haciendo la misma obra, pero resulta que no había realmente una misma obra. ¿Sabe cuál es la misma obra? Por eso me da mucha alegría ese versículo con el cual empezaba Pablito leyendo, porque ese versículo era justamente el que me había puesto el Señor ahí en medio de la oración, antes de que Pablito leyera ese verso, ¿sí? Y termino ahí leyendo ese verso que leyó Pablito, en 1 Corintios, mira, por lo siguiente. 1 Corintios, capítulo 10, ¿no? Mira esta evidencia, capítulo 10, versículo 14. Perdón, versículo 15. Como a sensatos os hablo. O sea, que el Señor necesita que seamos sensatos, ver las cosas objetivamente. La sensatez es esto, ¿cierto? Ver las cosas objetivamente, conforme a los hechos, ¿cierto? Tratando de filtrar un poco las apariencias. Y mira lo que decía Pablo, juzgad vosotros. O sea que hay algo que nosotros tenemos que, en nuestro corazón, estar velando y juzgando, ¿cierto? La Biblia dice que para nosotros poder juzgar debemos hacerlo como espirituales. Porque si nosotros no hacemos un juicio espiritual, resulta que eso que nosotros juzgamos, más adelante, con esa misma medida nos vamos a hacer nosotros juzgados. Entonces, hay versos que nos hablan de no juzgar. Hay versos que nos enseñan cómo no debemos juzgar. Y hay versos que nos enseñan cómo debemos juzgar, ¿cierto? Y ese juicio es el que es el del Espíritu, es el que Pablo seguramente recomienda aquí, el que es por el Espíritu. Por ejemplo, me acuerdo un verso que dice, no juzgar antes de tiempo, ¿cierto? O sea que a veces el juicio es adecuado, pero no era en el momento oportuno. El juicio del Señor tiene un tiempo, entonces no se puede juzgar las cosas antes de tiempo. Incluso algunas cosas hay que dejarlas hasta cuando el tribunal de Cristo sea el que las juzgue, ¿cierto? Y otras cosas hay que esperar. Ah, no, que apareció tal cosa tan bonita, ¿cierto? El becerro, un becerro de oro, que... No. Esperemos, ¿cierto? Esperemos a ver qué es esto. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde salió esto? Bueno, y el hermano tal, ¿cierto? ¿Cómo está el hermano tal? ¿Cierto? Y no estoy hablando de un juicio en la carne, ¿no? Sino de este juicio que va a decir Pablo aquí, que mire lo que Pablo dice, que juzguemos por nosotros mismos.
Mire lo que Pablo dice acá. Juzgad por vosotros lo que digo. ¿Y qué es lo que dice Pablo que juzguemos? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Dice así, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, ¿qué tenemos que hacer aunque seamos muchos? Partir el mismo pan porque somos un mismo cuerpo. Y si estamos en esta obra, somos la misma obra. Por eso la pregunta es, ¿y esto está en comunión con el cuerpo? ¿Sí? Tal cosa que se nos trae, tal persona que llega y nos visita, ¿está participando del mismo pan y del mismo cuerpo? ¿Sí? ¿Cómo está este determinado asunto en su propia localidad? ¿Cierto? Porque la obra, hermanos, fundamentalmente la obra consiste en edificar, ¿cierto? Lo mismo que edificamos en nuestra localidad. Y si lo que edificamos en nuestra localidad no es esto, ¿cierto? Que estamos haciendo aquí, ¿cómo pretendemos ir a edificar esto mismo en otro lugar? ¿Cierto? Por eso dice aquí, dice, pues siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, una señal de la verdadera comunión, de la verdadera edificación conjunta entre todos sus hijos y en medio de la iglesia, es si estamos participando el pan con los hermanos en cada ciudad donde se participa el pan, ¿cierto? Que a veces no participamos el pan, ¿cierto? En nuestra propia casa, pero queremos participarlo fuera. Y eso quiere decir que no hay una comunión realmente en el Señor. Por eso, hermanos, esos son los cuidados que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones. Primero, nuestro propio corazón. ¿Respecto a quién? Respecto a nuestra propia iglesia, con nuestros hermanos que tenemos más cercanos. Ah, el hermano tal dice que hace la obra, pero ese hermano, ¿cómo está en su localidad? ¿Hace la obra realmente? Si hace la obra empieza no afuera, la obra empieza adentro. Y la obra empieza adentro no solamente en un espacio geográfico, empieza en el corazón mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay en el corazón? ¿Cierto? Y luego, ¿qué hay en el corazón? ¿Cómo se manifiesta eso para con sus hermanos, para con los más cercanos en su propia lugar, en su propia casa? ¿Cierto? Y ahí nosotros tenemos que estar atentos a esto. No podemos abrir las puertas demasiado rápido, ¿cierto? No podemos tampoco cerrar las puertas demasiado rápido, ¿cierto? Tenemos que tener esa intención de que el Señor nos ayude. ¿Por qué hablo esto hoy? Muy a propósito, ¿sí? Muy a propósito. Para que oremos, para que nuestros amados hermanos aquí, en esta ciudad, junto con todos los hermanos de las demás localidades, iglesias, estemos velando unos por otros, orando unos por otros, guardándonos unos por otros. El pan que partimos, ese mismo pan que nosotros partimos, oremos porque esto es lo que tenemos que defender, tenemos que guardar, ¿cierto? Nosotros estamos en la comunión del cuerpo de Cristo. Lo que nos une no solamente una amistad externa, ¿cierto? Lo que nos une no solamente una formalidad externa. Lo que nos une es el Espíritu del Señor que mora en cada uno de nosotros y que nos entrelaza de determinada manera y de determinada forma. Amén. Si nosotros decimos que no estamos en un momento de cierto cuidado, ¿cierto? De cierta parte estaríamos mintiendo también. ¿Sí? Estamos ciertamente en una etapa a nivel como iglesia, como obra,
en la que tenemos que estarnos guardando todos juntos, unos a otros. Como decía Pablo, yo sé que después de mi partida, ¿cierto? Hay que tener cuidado. Ahora después, en este tiempo en el que estamos, ¿cierto? Había cosas que había que hacer antes de la partida de Pablo, ¿cierto? Hay que tener ahora un cierto discernimiento en la obra, en la casa del Señor, juntos, cuidando. Pero como digo, ¿no? Que ese cuidado no es solamente hacia afuera, que ese cuidado tengamos en nuestros corazones. Y de esa manera el Señor nos guarda, hermanos. De esa manera el Señor nos ayuda. Entonces, no sé, hermanos, si oramos juntos. Oremos juntos. Por favor, hermanos, oren por todos los hermanos. Oren por todos los hermanos. Por cada lugar, por cada localidad, por cada ciudad. Oremos unos por otros. Amén. Vamos a estar orando también. Vamos a estar orando. El Señor nos ayude a estar siempre en esa disposición. Señor, te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo, amado nuestro Señor. Señor, gracias porque siempre en tus manos nos sentimos confiados y seguros, Señor. Señor, porque aun cuando tenemos, Señor, dificultades, nosotros tenemos a quien acudir y tú siempre estás presto a nosotros y a tus hijos. Gracias, Señor, que podemos contar con tu ayuda siempre, con tu cuidado, con tu protección siempre, con tu amor, con tu misericordia, con tu paciencia, siempre podemos contar, Señor. Y en esta hora, eso es lo que queremos, Señor, hacer. Amén. Contar contigo, descargarnos en ti, someternos a ti. Primeramente, Señor, en nuestros corazones necesitamos que tú nos ayudes a mantener siempre tu carácter en nuestra vida. Siempre a nuestra disposición seas tú mismo. Guárdanos de todo lo nuestro. Guárdanos de toda vanidad, de toda pretensión propia y humana, Señor. Abre nuestros ojos siempre hacia ti, siempre para ti. Defiéndenos, Señor. Tú eres nuestro muro. Señor, tú mismo eres aquella puerta, Señor, de las ovejas, por la cual todos quisiéramos, Señor, entrar. Y aún, Señor, si quisiéramos salir, también quisiéramos salir con tu propia ayuda, por tu propia disposición y por tu propio movimiento e indicación, Señor. Guárdanos de nuestro enemigo, del mal. Guárdanos del Hades, Señor, porque sabemos, gracias porque tú nos avisaste que el Hades no prevalecería contra la iglesia. Amén. Y esa es nuestra fe descansa en eso, Señor, en que tú prometiste que tú guardarías a tu pueblo, que tú guardarías tu casa. Somos tu casa, guárdanos para ti, Señor. Amén. Danos un buen corazón, Señor. Danos una buena disposición para lo tuyo primeramente, para con todos nuestros hermanos, para con todos tus hijos, Señor. Danos una buena disposición, un corazón abierto, humilde, sencillo, amoroso, misericordioso, para que todo lo que hay de ti en nuestros hermanos podamos aprovecharlo, Señor, podamos recibirlo como de parte de ti. Y guárdanos del enemigo, guárdanos del maligno, del diablo, que quiere, Señor, siempre ha querido y siempre querrá estorbar, Señor, lo tuyo, destruir, Señor. Eso sabemos, Señor, porque tú mismo nos dijiste que esa era la intención del mal. Pero guárdanos del malo, Señor. Guárdanos porque tú eres quien nos puede guardar. Guárdanos del malo aún en nuestra propia carne. Guárdanos, Señor. Concédenos no dar lugar al enemigo, Señor. En nosotros mismos, guárdanos, Señor, del mal. Guárdanos de toda intención oculta, Señor, aún
de aquello que parece bueno. Queremos primero que tú nos digas, Señor, si realmente es bueno, si realmente proviene de ti, aún lo que tiene apariencia de bueno. Guárdanos para ti, escóndenos en ti, Señor. Guarda tu palabra en nuestros corazones. Cada una de las porciones de tu palabra, Señor, guárdanos en nuestros corazones. Queremos ser fieles a ti. Queremos guardar lo que tú has depositado, Señor, tu iglesia. Enséñanoslo a guardar, Señor, con el cuidado que proviene de ti, Señor. Guárdanos a todos juntos. Guárdanos en esta comunión, Señor. Guárdanos en este pan, en esta sangre preciosa, Señor, en la que tú derramaste en la cruz del Calvario. Concédenos estar en tu victoria todo el tiempo, mirando tu cruz, mirando tu obra, tu provisión, tu resurrección, Señor. Esa es nuestra victoria. Descansamos en ti, que tú estás a nuestro cuidado y a nuestro favor. Guarda tu iglesia, guarda tu casa, guarda tu iglesia, Señor, aquí en Armenia, Señor, a cada uno de tus hijos, a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Escóndenos, Señor, haznos invisibles a todo ataque del malo, Señor. Guarda nuestras puertas, guárdanos, Señor, guarda nuestros caminos, guarda cada uno de nuestros pasos, Señor. Guarda tu iglesia en cada localidad, en cada ciudad de este país, Señor. Guárdanos, Señor. Tú sabes la necesidad que tenemos hoy día, que tú mismo seas quien cuide nuestras puertas. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón a ti, que tu Espíritu Santo pueda ir delante de nosotros. No queremos adelantarnos a ti y tampoco queremos dejarte ir, Señor. Queremos seguirte fielmente, cerca de ti cada instante, en cada momento. Gracias, Señor. Gracias que podemos saber que tú mismo estás velando por nosotros. Amén. Y que lo primero que velas, lo primero en donde tú tienes tu mirada es en nuestro mismo corazón. Amén. Guárdanos en nuestros corazones, que así tú nos guardarás en tu casa, Señor. Gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Y amén.